Bienvenidos a Gayano 5D, el portal hacia un viaje místico y espiritual. En este rincón virtual, exploraremos los misterios del Génesis, desvelando los secretos de la creación de la humanidad y el nacimiento de nuestro amado planeta Tierra. Pero eso no es todo, nos aventuraremos en las leyendas de Mua, Lemuria y Atlántida, los continentes perdidos que ocultan historias inimaginables. Nuestro canal es un faro de conocimiento en el vasto océano de la espiritualidad y la metafísica. Además, los invitamos a unirse a nuestra comunidad suscribiéndose al canal y compartiendo esta valiosa información con almas afines que buscan la verdad, la transformación y el reencuentro con su ser interior. Juntos, exploraremos los misterios de la existencia y el despertar espiritual. Únete a Gayano 5D y sé parte de este apasionante viaje hacia el autodescubrimiento y la evolución. Estrella brillante, aquí, desvelamos los enigmas de las cuestiones místicas y energéticas que dan forma a nuestra realidad. Exploraremos el despertar de la conciencia y el camino hacia la quinta dimensión, desentrañando los hilos que conectan lo visible con lo invisible. Si buscas respuestas, inspiración y una comunidad dedicada a explorar los límites de la existencia, has llegado al lugar adecuado. Únete a nosotros en este viaje de autoconocimiento y evolución espiritual. Bienvenidos a Gayano 5D. Gota temblorosa de luz caída del corazón de los dioses podrá rehacer el camino en sentido inverso, reunirse con las potencias que lo han alumbrado, y transformarse a su vez en una especie de dios. Mientras sigue siendo libre e idéntico a sí mismo. Azarosa y temible aventura por un camino interminable cuya sombra hace lóbregos los primeros vericuetos y cuya gloria deslumbrante vela el desenlace. Intentemos seguirla por algunos peldaños de la escala que se pierde en el infinito. La Atlántida y los Atlantes, en la Edad de Oro, dioses vestidos de aire caminaban entre los hombres. Hesiodo, Los trabajos y los días, Audiovisual segunda parte Tradiciones sobre la Atlántida. Su configuración y sus periodos geológicos. Los sacerdotes del antiguo Egipto conservaron cuidadosamente el recuerdo de un vasto continente que, en tiempos remotos, ocupaba gran parte del océano Atlántico. Con las siguientes palabras atribuidas a Solón, quien a su vez afirmaba haberlas recibido de los sacerdotes egipcios, Platón narra esta tradición: en aquel tiempo era posible atravesar el Atlántico. Había una isla delante de ese lugar que llamáis vosotros las columnas de Hércules. Era mayor que la Libia y el Asia unidos. De esta isla se podía pasar fácilmente a las demás y desde ellas a todo el continente que bordeaba la costa opuesta. Pues desde más acá del estrecho del que hablamos parece un puerto que tuviera una entrada estrecha, pero es un verdadero mar y la tierra que lo rodea un verdadero continente. En esa isla Atlántida reinaban reyes de poder grande y maravilloso, dominaban la isla entera así como varias otras y algunas partes del continente. Además, más acá del estrecho, también reinaban desde Libia hasta Egipto y, en Europa, hasta la Tirrenia. Esto es lo que cuenta Platón al comienzo de su célebre diálogo Taimeo o de la naturaleza. Existe otro diálogo llamado Critias o sobre la Atlántida del que solo se ha conservado la primera parte. En el Platón describe ampliamente la isla de Poseidonis, su capital rodeada de canales, sus puertas de oro, su templo, su federación de reyes sacerdotes, soberanos hereditarios indisolublemente ligados entre sí por una constitución obra del fundador divino al que llama Neptuno. El curioso fragmento describe la prosperidad de este pueblo que durante largo tiempo se mantuvo fiel a sus tradiciones hereditarias. Y acaba cuando cayó en una decadencia irremediable a causa de su creciente ambición y perversidad. El fragmento es infinitamente sugestivo pese a su brevedad, ya que abre las puertas sobre un pasado lejano sustraído a la historia por la inmensidad del tiempo transcurrido y por el silencio de los anales. A través de las formas helenizadas de la transcripción, sorprende lo extraño de ritos y costumbres en los que se mezclan una simplicidad patriarcal y la majestuosidad de los faraones. Platón cuenta que la isla de Poseidonis, último vestigio del gran continente de la Atlántida, fue destruida y sumergida por una catástrofe ocurrida 9000 años antes de la época de Solón. Estrabón y Proclo relatan los mismos hechos. Agreguemos que los sacerdotes egipcios, que fueron quienes informaron a los viajeros griegos, afirmaban que conocían estas tradiciones por los propios atlantes a través de una filiación lejana pero ininterrumpida.
Decían a Solón: vosotros los griegos habláis de un solo diluvio pese a que ha habido varios más, afirmación confirmada por la geología moderna que ha encontrado las huellas de estos sucesivos diluvios en las capas superpuestas de la Tierra. Hasta ahora, los únicos documentos de esas remotas épocas del globo son los esqueletos de los mamuts y otros animales, así como los hombres fósiles encontrados en los terrenos del Terciario o del Cuaternario. En espera de que una ciencia mejor recree este mundo perdido, los descubrimientos oceanográficos vienen a corroborar las tradiciones antiguas que mencionamos. La ciencia ha descubierto la espina dorsal de la Atlántida en el fondo de los mares y permite adivinar sus límites. Los sondeos del Atlántico confirman la existencia de una inmensa cadena de montañas submarinas cubierta por restos volcánicos que se extiende de norte a sur. Se alza casi repentinamente desde el fondo del océano hasta una altura de 9.000 pies. Sus más altas cumbres son las Azores, San Pablo, la isla de la Ascensión y la de Tristán de Acuña. Estas cimas son las únicas del continente perdido que aún emergen de las olas. Por otra parte, los trabajos de etnología comparada de Le Plongeon, Quatrefages y Bancroft han demostrado que todas las razas del globo, negra, roja, amarilla y blanca, habitaron en América en tiempos remotos, cuando este continente, que ya existía parcialmente, estaba unido a la Atlántida. También se han observado analogías sorprendentes entre los antiguos monumentos de México y Perú y la arquitectura de la India y de Egipto. Ayudándose con todo ello y reuniendo las tradiciones de todos los pueblos sobre el diluvio, incluidas las de los indios de América del Norte, Centro y Sur, M. Scott Elliott ha intentado reconstruir una historia de la Atlántida. Pese a que su teoría contiene no pocas hipótesis, es un todo coherente y convincente. También el Dr. Rudolf Steiner, de gran cultura esotérica y dotado de una clarividencia especial, ha suministrado observaciones extraordinariamente originales y profundas sobre la constitución física y psíquica de los atlantes y sobre su relación con la evolución humana anterior y posterior. Resumamos primeramente la historia geológica de la Atlántida según Scott Elliott. Hace 1 millón de años la Atlántida se encontraba unida en su parte posterior a una amplia zona ya emergida de América Oriental. Ocupaba todo el actual Golfo de México y se extendía mucho más allá, hacia el nordeste, en una vasta cresta que llegaba hasta la Inglaterra de hoy. Descendía y se curvaba hacia el sur formando otra cresta en dirección a África. De este continente solo emergía la actual África del Norte, que estaba separada de la Atlántida por un brazo de mar. Las razas humanas nacidas y desarrolladas en la Atlántida podían llegar directamente a Inglaterra y, después, a Noruega, para pasar a África del Norte y desde ahí al Asia Meridional, que ya había formado parte del Lemurie. Bastaba con franquear un estrecho canal. Después de un primer diluvio que tuvo lugar hace unos 800,000 años, la Atlántida se partió en dos de arriba a abajo y quedó separada de América por un estrecho. Por el este conservó su forma de concha abierta formando una gran isla con Irlanda e Inglaterra que, soldadas a Escandinavia, habían emergido otra vez en un nuevo cataclismo fechado hace 200,000 años. La Atlántida se partió en dos islas, una grande al norte llamada Routa y otra más pequeña al sur cuyo nombre era Daitia. En esa época ya se había formado la Europa actual. Las comunicaciones de la Atlántida con África del Norte y Europa fueron fáciles durante estos 3 periodos. De repente se interrumpieron bruscamente hace 80,000 años a causa de un nuevo cataclismo geológico. De la antigua y extensa Atlántida solo quedó la isla que Platón llama Poseidonis, último trozo de la gran isla de Routa, equidistante de Europa y de América. A su vez y según los informes de los sacerdotes egipcios a Solón, la isla Poseidonis fue tragada por el mar el año 9.564 a.C. Capítulo 2. La Atlántida primitiva. Comunión con la naturaleza y evidencia espontánea. El paraíso del sueño y el reino de los dioses. El periodo Atlante cuyos hitos geológicos acabamos de ver, es históricamente la época del paso de la animalidad a la humanidad propiamente dicha. En resumen, el primer desarrollo del yo consciente del que deberían brotar, como las flores de las yemas, las más altas facultades del ser humano.
Aunque por su envoltura física el Atlante primitivo estuviese más cerca del animal que el hombre actual, no por ello hay que imaginarlo como un ser degradado similar a los salvajes de nuestro tiempo, que son sus descendientes degenerados, la Atlántida. Evolución planetaria y origen del hombre. Las conquistas, el análisis, el razonamiento, la síntesis solo existían entre ellos en estado rudimentario. Pero por el contrario tenían muy desarrolladas determinadas facultades psíquicas que habrían de atrofiarse en la humanidad posterior. Entre ellas, la percepción instintiva del alma de las cosas, una segunda visión tanto en estado de vigilia como de sueño, sentidos de una acuidad singular, una memoria tenaz y una voluntad impulsiva, cuya acción se ejercía de manera magnética sobre todos los seres vivos e incluso a veces sobre los elementos. El Atlante primitivo manejaba la flecha con punta de piedra. Tenía un cuerpo esbelto, mucho más plástico y menos denso que el del hombre actual y con miembros más elásticos y flexibles. Su mirada brillante y fija, como la de las serpientes, parecía atravesar el suelo y la corteza de los árboles y penetrar en el alma de los animales. Oía crecer la hierba y andar a las hormigas. Su frente huidiza y su perfil ecuestre recuerdan el de algunas tribus indias de América o a las esculturas de los templos del Perú. Respecto a la constitución craneana del Atlante y a su frente huidiza se impone una observación de una importancia capital. Aquí, las observaciones de la ciencia oculta vienen a completar a las de la antropología. El cuerpo etérico o vital del hombre adulto actual está completamente absorbido por el cuerpo físico. En el Atlante, por el contrario, el primero superaba al segundo por lo menos en una cabeza o más. Así sucede hoy en todos los niños. Habida cuenta de que la memoria tiene su asiento en el cuerpo etérico y que el cerebro es el órgano por el que el hombre percibe su yo en estado de vigilia, la conciencia plena del yo no es posible, sino cuando el cuerpo etérico se identifica completamente con el cuerpo físico y cuando la parte superior del primero encaja exactamente con la bóveda craneal. El fenómeno se produjo en la raza Atlante paulatinamente, pero solo a mediados de su evolución. No ocurría lo mismo en el Atlante primitivo. Por decirlo así, su memoria, junto con su cuerpo etérico, flotaba por encima de él. Podía recordar los menores detalles. Pero entonces el pasado se hacía presente. A duras penas podía distinguir uno de otro, pues no vivía sino la hora presente. Por lo tanto tenía de su yo una conciencia vaga. Hablaba de sí mismo en tercera persona. Cuando comenzó a decir yo, confundía en primer lugar ese yo con el de su familia, con el de su tribu o con el de sus antepasados. Existía sumergido en la naturaleza aunque vivía intensamente su vida interior. Su yo actuaba sobre lo que le rodeaba con tanta mayor fuerza cuanto que no era un yo reflexionado, y en tanto que recibía sucesivamente impresiones violentas en las que proyectaba su voluntad como en ráfagas. La naturaleza en la que se desarrollaba la vida del Atlante era muy distinta a la nuestra. Entonces pesaba sobre el globo una espesa capa de nubes. El sol no empezó a atravesarla sino después de las convulsiones atmosféricas de los primeros cataclismos. El hombre de entonces era domador de bestias y cultivaba plantas. Se encontraba privado de los rayos solares y vivía en comunión íntima con la flora exuberante y gigantesca y con la fauna salvaje de la tierra. De alguna manera aquella naturaleza era transparente para él. El alma de las cosas se le aparecía en resplandores fugitivos y en vapores oloreados. El agua de las fuentes y los ríos era mucho más ligera y fluida que la de hoy, pero también mucho más vivificante. Al bebería se aspiraban los poderosos efluvios de la tierra y del mundo vegetal. El aire susurrante era más cálido y pesado que nuestra atmósfera cristalina y azul. En lo alto de las montañas, o sobre los bosques, se producían a veces tormentas sordas, sin truenos, con una especie de crujidos, parecidas a largas serpientes de fuego rodeadas de nubes. Y el Atlante, resguardado en sus cavernas o en los troncos de árboles gigantescos, observaba estos fenómenos ígneos del aire creyendo distinguir espíritus vivos en sus formas cambiantes. El fuego principio que circula sucesivamente impresiones violentas en las que proyectaba su voluntad como en ráfagas. En toda cosa animaba en aquel tiempo la atmósfera con 1000 meteoros.
A fuerza de contemplarlos, el Atlante se dio cuenta que disponía de un cierto poder sobre ellos, que podía atraer nubes llenas de un fuego latente y servirse de ellas para espantar a los monstruos de la selva, las fieras y los terribles dragones alados, los pterodáctilos supervivientes del mundo lemuriano. Cuando mucho después la magia negra llegó a ser la única religión de gran parte de la Atlántida, el hombre abusó de este poder hasta el punto de transformarlo en un formidable instrumento de destrucción. Así pues, el Atlante primitivo estaba dotado de una especie de magia natural cuyos restos aún conservan algunas tribus salvajes. Tenía poder sobre la naturaleza con la mirada y con la voz. Su lengua primitiva, formada por gritos onomatopéyicos y por interjecciones apasionadas, era un continuo llamamiento a las fuerzas invisibles. Encantaba a las serpientes y domaba a las fieras. Particularmente enérgica era su acción sobre el reino vegetal. Sabía extraer magnéticamente la fuerza vital de las plantas. También sabía acelerar su crecimiento dándoles parte de su vida, así como curvar en cualquier sentido las ramas flexibles de los arbustos. Así fueron construidas las primeras ciudades atlantes, con árboles sabiamente entrelazados, recintos vivientes y frondosos que servían como habitación a tribus numerosas. Cuando después de sus carreras y cacerías desenfrenadas, el Atlante reposaba en los calderos de la selva virgen o a orillas de los grandes ríos, la inmersión de su alma en esta naturaleza lujuriosa despertaba en él una especie de sentimiento religioso. Sentimiento instintivo que entre los atlantes se materializaba en forma musical. A finales del día, con la llegada de la noche misteriosa y profunda, todos los ruidos se desvanecían. No más zumbidos de insectos, no más silbidos de reptiles. Se apaciguaban los rugidos de las fieras. El piar de los pájaros se callaba de repente. No se escuchaba ya sino la voz monótona del río sobre la que, como humo ligero, planeaba el rumor lejano de la catarata. Este lenguaje era suave como el de la caracola que tiempos atrás el cazador errante había llevado a su oído a orillas del océano. Y el Atlante escuchaba. Y seguía escuchando. Pronto no escuchaba nada más que el silencio. Entonces, vuelto sobre sí mismo y transformado en sonoro como la caracola de los mares, oía otra voz. Esta voz retumbaba, más allá del silencio, por detrás y a través de todas las otras. Parecía que viniera a la vez del río, de la catarata, de la selva y del aire. Esta voz se desgranaba en dos notas ascendentes que se repetían sin cesar. Las dos notas decían, Tao, Tao. El Atlante sentía entonces confusamente que esa voz era la de un gran ser que respira en todos los seres y repetía con un sentimiento ingenuo de adoración. Tao, Tao. Era toda su plegaria. Pero encerraba en un suspiro lo más sublime y profundo que tiene la religión. Durante la noche comenzaba para el Atlante otra vida, una vida de sueño y visiones, de viajes a través de extraños mundos. Su cuerpo etérico y su cuerpo astral, menos ligados que los nuestros al cuerpo material, le permitían ascender con mayor facilidad a la esfera hiperfísica. Y el mundo espiritual, interior del universo, irrumpía en torrentes de luz en el alma del hombre primitivo. El Atlante no veía durante la vigilia ni sol, ni planetas, ni cielo azul, ni firmamento, todo ello oculto por la pesada capa de nubes que entonces cubría el globo. Tampoco contemplaba sus formas materiales durante el sueño. Pero su alma, desligada del cuerpo, se bañaba en el alma del mundo. Las potencias cósmicas animadoras de la Tierra y los planetas se le aparecían bajo formas impresionantes y grandiosas. A veces veía al Manú, al padre, al fundador de la raza, que se le aparecía como un anciano con cayado de peregrino. Bajo su guía, el durmiente sentía que atravesaba el espeso caparazón de nubes y que subía, que seguía subiendo. De repente se encontraba en medio de una esfera de fuego alrededor de la que fluía circularmente un río de espíritus luminosos, algunos de los cuales se inclinaban hacia él y le tendían familiarmente la copa de la vida o el arco de combate. El Manú le decía, estás en el corazón del genio de la tierra, pero por encima de este hay otros dioses. Y la esfera prodigiosa se ampliaba. Los seres ígneos que se movían en ella se volvían tan sutiles y transparentes que a través de este ligero velo se veían otras 5 esferas concéntricas.
Cada una de ellas parecía estar a distancias enormes de las otras y la última brillaba como un punto luminoso. Llevado por su visión como una flecha, el Atlante se zambullía en una esfera y en otra. Veía rostros augustos, cabelleras flamígeras, ojos inmensos y profundos como abismos, pero no podía alcanzar la hoguera fulgurante de la última esfera. De allí descendemos todos, le decía el Manú. Finalmente el guía divino devolvía el viajero astral a la tierra después de que por un instante se había sumergido en el alma del mundo en la que centellean los arquetipos. Volvía a atravesar el vestido vaporoso del globo donde, de paso, el guía le mostraba los astros hermanos, las futuras luminarias de la humanidad aún invisibles a sus ojos físicos, la cercana luna. Envuelta en nubes como un navío que hubiera naufragado entre arrecifes, y el sol lejano saliendo de un mar de vapores como si fuera un volcán rojo. Cuando se despertaba de sus sueños, el Atlante tenía la certidumbre de haber vivido en un mundo superior y de haber hablado con los dioses. Guardaba memoria de ellos, aunque a menudo confundía su vida despierta con la de los sueños. Los dioses eran para él protectores, compañeros con los que vivía como amigos. No solo le hospedaban durante la noche, sino que a veces se le aparecían en pleno día. Escuchaba sus voces y recibía sus avisos en el viento y en las aguas. Su alma impetuosa se encontraba tan saturada con su aliento que a veces lo sentía en sí mismo, les atribuía sus acciones propias y se creía uno de ellos. Debemos imaginarnos a este hombre salvaje que durante el día caza mamuts y uros, a este ágil acechador de dragones volantes, transformándose por la noche en una especie de inocente niño, en un alma errante, animula, vagula, blandula, arrastrada por los torrentes de otro mundo. Así era el paraíso de los sueños del hombre primitivo en tiempos de la Atlántida. Durante la noche bebía las aguas del Eteo olvidando sus jornadas de sudor y sangre. Pero volvía con retazos de sus espléndidas visiones que continuaba incluso en sus cacerías desesperadas. Dichas visiones eran su sol y desgarraban luminosamente el inextricable revoltijo de sus bosques tenebrosos. Tras la muerte volvía a empezar el sueño a mayor escala de una encarnación a otra. Y cuando después de siglos renacía en una cuna de lianas, bajo las cascadas de hojas de sus selvas sofocantes de calor y de olores, conservaba de su viaje cósmico una vaga iluminación y como una ligera embriaguez. En estos tiempos primitivos el hombre mezclaba y confundía en un sueño inmenso, en un panorama móvil hecho de tejido translúcido que se desarrollaba al infinito, la noche con el día, el dormir y el estar despierto, la realidad y el sueño, la vida y la muerte, el más acá y el más allá. Ni sol ni estrellas atravesaban la atmósfera nubosa. Pero el hombre, acunado por las potencias invisibles, respiraba los dioses por doquiera. El recuerdo lejano de esta época ha creado todas las leyendas sobre el paraíso terrestre. Su memoria confusa se ha transmitido y transformado a lo largo de los tiempos en las mitologías de los diversos pueblos. Entre los egipcios es el reino de los dioses que precede al de los Eschesujor, reyes solares o reyes iniciados. En la Biblia, el Edén de Adán y Eva guardado por los querubines. En Hesíodo la Edad de Oro, en la que los dioses caminaban sobre la tierra vestidos de aire. La humanidad habría de desarrollar otras facultades y realizar nuevas conquistas, pero, por más que se suceden las razas, por más que unos milenios se amontonen sobre otros, por más cataclismos que sobrevengan, y por más que cambie el aspecto del globo, siempre conservará el recuerdo imborrable de un tiempo en el que se comunicaba directamente con las fuerzas del universo. El recuerdo puede cambiar de forma, pero persistirá como nostalgia inextinguible de lo divino.